Hola, espero que hoy estés mejor que ayer y peor que mañana. Bueno, hoy quiero hablarte de cómo puedes comprar bienes raíces sin efectivo y sin crédito de los bancos. Te daré 5 estrategias. Las he utilizado y con ellas yo he ganado mucho dinero y muchos de mis estudiantes lo han hecho. Entonces, hoy tengo una información que te va a cambiar paradigmas. No te la pierdas. Comprar con financiación del dueño es una de las estrategias más creativas con las que yo he logrado comprar propiedades muy buenas. Ahora, no todos los dueños dan financiación. ¿Qué significa financiación del dueño? Tú tienes una propiedad y tú la estás vendiendo. Normalmente para esto se requiere que el dueño ya haya pagado la propiedad, que no tenga hipoteca. Por ejemplo, un vendedor ideal para financiación del dueño es alguien que ya paga su propiedad y que no quiere manejar inquilinos o que se va a mover a otra ciudad, entonces no sabe o no tiene en qué invertir su dinero y probablemente va a meter su dinero en un CDT en el banco. Yo le puedo ofrecer que yo le pago un interés un poco superior al del banco, le doy una cuota inicial y consigo la financiación del dueño. En esta forma conseguiré el crédito sin usar el banco. Es la misma hipoteca que me da el banco, me la da el dueño. Establezco los términos de pago y así puedo conseguir financiación del dueño. La mayoría de los dueños no van a dar crédito, pero es una alternativa que funciona para algunas personas. El punto es conocer la alternativa para cuando tengas la oportunidad, tú puedas planteársela a los vendedores. ¿Cuál puede ser la ganancia para el dueño? La ganancia para el dueño es que probablemente va a tener su dinero seguro, garantizado por su propiedad, te hace la escritura, va a tener una rentabilidad superior a la del banco. Y eso es lo que puede ser la ganancia para el banco y hasta puede ser que le facilite vender su propiedad. Entonces, esta es una estrategia que yo he usado y que me ha permitido ganar mucho dinero. Esta casa donde yo estoy la compré con financiación del dueño. Algunas personas dirán, no, pero eso no se puede, esto es muy difícil. En realidad, estas estrategias que te planteo, puede funcionar una, puede funcionar la otra y necesitas algún dinero o alguna inversión, así sea tu tiempo o tu trabajo. Pero son estrategias creativas que si tú te permites puedes encontrar propiedades que encajen en una de estas estrategias. El punto es buscar, tener la mente abierta y comprometerte a comprar una propiedad al año. Porque un inmueble al año no hace daño. La segunda estrategia es dar un activo que no estás usando o que te está costando mantenerlo como cuota inicial de otra propiedad. Entonces, por ejemplo, muchos de mis estudiantes que si tienen un carro muy costoso que se está desvalorizando todo el tiempo, ese carro puede ser la cuota inicial de una propiedad, de un apartamento, de una casa, de una propiedad que pueda ser rentable. O si tengo un bote que no estoy usando, o si tengo cosas que no estoy usando, puedo utilizarlas como estrategias para darlas como cuota inicial de una propiedad. La tercera estrategia es pagar con servicios. El primer edificio que yo compré cuando yo tenía 24 años en Bogotá, lo compré utilizando mis honorarios de abogado, una forma de pago. Y alguien me pagó con una parte de esa propiedad mis honorarios de abogado. Y eso me ayudó a hacer mi primer edificio en un barrio muy modesto de Bogotá. Remodelamos con mi hermano, que también era arquitecto y que también entró como socio en ese proyecto con sus honorarios de arquitecto. Entonces, tú puedes utilizar los honorarios de contador, los honorarios de abogado. Muchas personas que trabajan con constructores a veces hacen cambio de su trabajo por metros cuadrados y los compran a un precio razonable. Entonces, hay muchas alternativas de utilizar el trabajo o el servicio como parte de pago de una propiedad. La cuarta es arriendo con opción de compra. Esta es una opción increíble. Alfredo Micheli, quien es uno de mis estudiantes, compró una propiedad con la que se puede ganar más de $1 millón utilizando esta simple estrategia. Y sencillamente lo que utilizó fue la cuota de arriendo. Mientras trabajaba en su empresa, le pagaba el arriendo como parte del contrato de trabajo. Él tomó ese dinero y se acordó con un amigo que estaba vendiendo una parcela grande con una casa muy buena y que estaba en problemas y no podía mantenerla, que tomaba en arriendo esa casa con opción de compra y hacía un loteo de la misma casa.
de los lotes que tenía la parcela a su alrededor y convirtió al dueño en socio. Y con esto va a ganar casi $1 millón. Tú puedes ver el podcast de Inquilino Inversionista en donde él explica en detalle esta estrategia creativa que también a mí me sirvió para comprar una propiedad en Rockville, Maryland, cerca de Bethesda, en el área de Washington. Y lo que yo hice fue que compré mi primera propiedad cuando llegué a Estados Unidos en 1998 sin tener empleo, sin tener crédito, ningún recurso sustancial porque tenía muy pocos ahorros y compré esta casa con la que me gané más de $150,000, arriendo con opción de compra. Estas estrategias, como te digo, no funcionan siempre. La mayoría de los vendedores no la aceptan, o la mayoría de los arrendadores no la aceptan, pero es una opción para quedarte con una propiedad. Opción de compra no significa que yo tengo la opción de comprar, pero no la obligación. Me amarro al contrato durante 12 meses o 24 o lo que sea, con un precio y en cualquier momento tengo la posibilidad de comprar. Pero si yo no quiero, no tengo la obligación de comprar. Y también usualmente en este arriendo con opción de compra se puede arreglar en el mismo contrato que yo pueda ceder ese contrato a otra persona. Luego es una alternativa increíble para ganar dinero. La quinta que te quiero ofrecer hoy es asumir la hipoteca que esté pagando el otro. Por ejemplo, mi tía tiene una propiedad, ella se va a ir, ella confía en mí, ella tiene hipoteca sobre esa propiedad. Yo le digo, tía, hágame la escritura de la propiedad y yo sigo pagándole al banco. Normalmente los bancos, si tú le sigues pagando, no se dan cuenta. Yo sé que en algunos países no se puede porque el notario pide que se pague la hipoteca antes de hacer la escritura, pero en muchos países, incluido en Estados Unidos, sí se puede. Y si sigues pagando la hipoteca, el banco no se va a dar cuenta. Una de mis estudiantes en Seattle hizo eso. El hermano compró una casa, él no quería la casa, ella le dijo, yo me quedo con la casa, listo, siga pagando la hipoteca. Hizo una cosa que se llama Quick Claim Deed, hizo el traspaso de la propiedad del hermano a la hermana, que era mi estudiante. Yo le ayudé a hacerlo y ella siguió pagando la hipoteca y se quedó con una propiedad muy buena de renta. Fíjate que todas estas estrategias obviamente se puede profundizar, pero yo lo que quería era darte ideas de cómo puedes comprar bienes raíces de muchas maneras. Te recomiendo que veas el video de Alfredo Micheli de cómo compró esta propiedad y pasó de inquilino a inversionista.